estamos enlazados precisamente con Nancy Arellano, que es presidenta de la ONG Bene Activa. Nancy, ya te tenemos en pantallas. Bienvenida a En Contacto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Cintia. La verdad, bueno, agradecer la oportunidad. Sí, queríamos, antes de comenzar a comentar este proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso, invitarte a ver un video que también tenemos acerca de una intervención que se realizó precisamente contra un extranjero, un venezolano, que había sido captado, detenido por los vecinos de la zona porque había cometido delito. Vamos a mostrarlo para ver también lo que ha venido sucediendo. Ahí lo tenemos en pantallas, esta intervención, Nancy, para que puedas observar. No, mira, bueno, lo han arrinconado, las personas lo han amarrado, porque lo que relatan es que había sido encontrado robando en Ayacucho, ¿no? Es por ello que los ciudadanos indignados lo que manifestaban también a la policía es que querían que haya más seguridad, mayor presencia policial, porque decían que los extranjeros están llegando mucho a su zona a robarles a los peatones, a arrebatarles sus celulares, y ellos anunciaban que iban a hacer justicia con sus propias manos. Nancy, tenemos este accionar por un lado, ¿no?, de que seguimos reportando hechos delictivos en los cuales lamentablemente tienen como protagonistas extranjeros, y por otro lado es este proyecto de ley, ¿no?, que lo que está formulando es eso, que se expulse a los extranjeros que cometan delitos y que además no tengan documentos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la verdad es que dentro de toda comunidad hay personas que transgreden la norma. Creo que si bien es cierto que hay un número de ciudadanos venezolanos, del casi millón de venezolanos que se encuentran en el Perú, que transgreden la norma, estamos hablando de que es menos del 0,09% del total de la migración, por lo cual estamos hablando de que del universo de delincuentes, del universo de transgresores, de hecho, según las estadísticas del propio INPE, del Ministerio del Interior, estamos hablando de una cantidad ínfima. Por supuesto, bastan 300 casos de 1 millón de personas para que tengamos una noticia diaria. Y lo que hay que entender muy bien es que esto no puede ser la excusa o la razón para establecer prejuicios o escenarios de discriminación por nacionalidad. Si existe una mujer que delinque, no significa que todas las mujeres somos delincuentes. Si existen las mujeres blancas o de cabello marrón que comete un delito, existen 2 mujeres, no significa que todo el universo de mujeres que tengamos esas características fortuitas. Nacer en un país es una característica fortuita, tener un color de piel, pertenecer a un género. Entonces, a nosotros como comunidad nos preocupa muchísimo que la calificación que prime muchas veces sobre los delincuentes no sea sencillamente el tema del delincuente que tiene que ser procesado según las normas, sino que se establezca el epíteto de la nacionalidad como si la nacionalidad fuese una razón o una motivación para tener una tendencia hacia el delito. Por el contrario, lo que se estaba manifestando también, claro, y definitivamente entendemos tu posición, porque lamentablemente estos hechos, que sí sabemos que es un número menor al total, 0,09 al total de venezolanos que sí están trabajando de manera muy honrada y además que son muy educados. Conocemos a muchos que de verdad que sí, hay que reconocerlo, no pertenecen a el este 99,9%. Pero sin embargo, mira cómo repercute, ¿no? Y llega a manchar también la imagen de los buenos venezolanos que sí están haciendo patria, respetan además la conducta a las autoridades del país, porque veíamos también en otros videos, por ejemplo, a mujeres que las intervinieron extranjeras y que no respetaban ni a la policía, ¿no? ¿Esto cómo les está afectando a ustedes, que son precisamente ese otro grupo grande? Nos afecta porque hay 2 razones. Primero, porque esta es una migración forzada, donde sabemos que un país que en 200 años de república nunca tuvo un balance de emigración superior a la migración, a la inmigración, ahora lo está teniendo, y que no se hace por un tema de simple voluntad de cambio de escenario, ni por un tema sencillamente de que haya una oferta laboral. No es una migración voluntaria, sino que hay una crisis internacional humanitaria. El Estado emisor ha cometido crímenes de lesa humanidad, y así los ha obligado a muchísimos no solo a venir al Perú, sino también a otros países. A Colombia, a Ecuador, a Chile, o sea, a toda la región. Entonces, estamos hablando de una crisis migratoria que pugna, por supuesto, con una realidad de una crisis migratoria súbita, y comunidades de acogida muchas veces no acostumbradas a tener una inmigración tan masiva en tan corto tiempo. Entonces, es un reto, por supuesto,
y de hecho esa es la razón de existir de Benactiva. Nosotros como parte de la migración queremos apoyar a ser parte de la solución y estamos trabajando justamente en aras de la formalidad, de la regularidad, de una migración segura, ordenada y regular para todos. ¿Tienen Y el eso implica, número por supuesto, de cuántos han recurrido ustedes que aún se encuentran indocumentados, quieren formalizar su situación en el país? mira, la primera razón de comunicación al call center gratuito 0800 80 212 que está disponible para no solamente para los migrantes, principalmente para atender las dudas migratorias, pero también para las propias comunidades de acogida que tengan dudas sobre qué significa un ciudadano en situación regular, por ejemplo. Los solicitantes de refugio en el país, que suman más de 490.000 ciudadanos, están en situación regular bajo la condición de solicitantes de refugio. Por otro lado, el sistema de migraciones, por entrada por punto de control migratorio, ha registrado la gran mayoría. Estamos hablando de que las personas que pudiesen haber no pasado por punto de control migratorio, la mayoría se ha presentado ante el sistema de refugio y el Estado peruano, porque el Estado peruano operativiza a través de migraciones por un lado y por otro lado a través de la propia Comisión de Refugiados, donde hay personal de Cancillería y tienen a buen resguardo la data e identificación de la gran mayoría de los venezolanos que se encuentran en el Perú. Habrá una cifra también pequeña de quienes ni siquiera se han presentado frente a estas instituciones y por eso Migraciones ha venido adelantando un preregistro durante estos días para que los ciudadanos se puedan poner a derecho. Ahora, en el tema de este proyecto de ley que precisamente habla de los indocumentados, ¿no? Está planteando precisamente que sean expulsados los extranjeros que cometan delito y aquellos que se encuentran indocumentados. ¿Algo que observarle al proyecto de ley? ¿Hay algún aspecto en el que sí estén de acuerdo ustedes? A nosotros nos llamó poderosamente la atención la estructuración de este proyecto debido a que deja de lado la situación de crímenes de lesa humanidad y de inmigración forzada y el derecho internacional, el estatuto de refugiados, el principio de no devolución, los tratados que ha suscrito el Perú en materia de derecho internacional y en materia, por supuesto, del sistema tanto interamericano de derechos humanos como el sistema internacional de derechos humanos. Cuando hablamos de indocumentados es un tema, pero no estamos hablando nada más del tema de indocumentados, sino además cuál ha sido la motivación para ingreso en el Perú. Si estamos hablando de que son personas solicitantes de refugio, existe un marco normativo que protege a estas personas, pero también existe un marco normativo que protege a la comunidad peruana para la admisibilidad o no de sus expedientes, donde entra a tallar justamente si registran antecedentes, si son personas que pueden representar un potencial peligro para el Estado receptor, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Comisión ha venido haciendo su trabajo en ese sentido. El Estado peruano ha venido ejerciendo sus competencias en ese sentido. Por otro lado, cuando hablamos de establecer criterios monetarios para el ingreso en medio de una crisis humanitaria, la verdad es que es una visión muy indolente. Pero lo que más nos preocupó y que definitivamente creo que va contra todo principio de humanidad, es que se pretenda multar a los peruanos que puedan darle acogida a aquellos venezolanos que hayan ingresado al Perú y que no se encuentren de forma regular. Porque, insisto, hay una crisis humanitaria internacional, hay un tema de ya elementos que indican violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por parte del régimen en Venezuela, y pretender castigar de esta manera a los propios peruanos que solidariamente puedan dar cobijo a víctimas de una situación como la que se está viviendo en Venezuela es profundamente infrahumano. Y además para estar a criterio de $2.000 para el ingreso de los venezolanos al Perú, es una barrera pecuniaria que se está colocando en un país donde el ingreso mínimo vital está en $1. Claro, no hay forma. Entonces, es un criterio clasista, lejos de todo principio humanitario, contrario a la normativa internacional y que vulnera el principio de no devolución. Ahora, lo que sí están de acuerdo es que en la expulsión, lo que plantea sobre el tema de la expulsión de los extranjeros que cometan delito. Claro, o sea, nosotros aquí estamos hablando de un tema del sistema de protección de derechos humanos. Aquí no estamos hablando de que se vulneren los derechos de las comunidades receptoras por salvaguardar los derechos de la migración. Estamos hablando de la protección de una migración forzada.
El delincuente es delincuente, Claro. indiferentemente de la nacionalidad, y existe un sistema jurídico, político, nacional y convenios internacionales que dan curso a esa casuística de la expulsión, de la devolución, Claro, pero justo de la hay un privación de grupo de libertad. indocumentados, los delincuentes, la manera de ingresar siempre es, ¿no? O pagando o viendo la forma clandestina, ¿no? Para burlar Claro, por los eso es que controles. ahí justamente las medidas de regularización masiva van a permitir identificar a toda la población. Y allí entonces separar polvo y paja. Ahí entonces separar el 99,9% de aquellos perfiles de mínimos que puedan representar un peligro para la paz social, para las comunidades de acogida, etc. La regularización es el primer paso a la visibilización e identificación del problema para establecer los correctivos. Pero eso sí, los delitos son imputados a personas, no a nacionalidades. Ah, no, eso No pueden estamos ser imputados. clarísimo. Y el que es delincuente, como lo decíamos, es delincuente. También muchísimas gracias. No, en todo, nosotros somos no depende de vecinos una todos. nacionalidad. Eso Es así. es totalmente correcto. Y bueno, vamos a ver cómo avanza este proyecto de ley. Como lo decíamos, se ha presentado al interior del Parlamento. Todavía falta que avance en el tema de las comisiones, pero era lo que planteaba. Y teníamos el análisis de Nancy Arellano. Nancy, para finalizar, el tema de las vacunas, que bueno, ya lo ha precisado también el Ministerio de Salud, que se va a vacunar a todos los extranjeros residentes, ¿no? Tengan o no documentos, porque muchos de ellos incluso están en este proceso de trámite que ya lo venías precisando. Así es. Mira, el proceso de las vacunas, yo creo que la pandemia tampoco diferencia nacionalidad. Así que las medidas que tienen que tomarse para la salvaguarda de todos, nuevamente es la masificación de la pandemia. Así como señalo que el proyecto de ley de este congresista es un proyecto inconstitucional porque vulnera derechos fundamentales y tratados internacionales, asimismo la Constitución peruana establece los derechos fundamentales por territorialidad, no por nacionalidad, y además establece el derecho a la salud. Y en este caso, además de una pandemia, insisto, la pandemia no pide sellos de pasaporte, la pandemia no pide permiso para infectar a nadie, y sería bastante contraproducente que existan personas circulando, haciendo comunidad, haciendo vida, que puedan ser portadores del virus y mantener la curva de la pandemia porque no reciban la vacuna. Cada uno de nosotros somos barreras para evitar que la pandemia continúe. Y lo más responsable no solo es someternos a todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional para en medio de la cuarentena, sino además someternos a la vacuna para evitar que esta crisis que tanto nos ha afectado a todos, porque finalmente somos vecinos, continúe. Definitivamente, ¿no? Es lo que todos esperamos y bueno, son los anuncios que se han dado. Veíamos también las reacciones que han venido del vecino país de Chile, donde se había dado también el anuncio primero de que era a todos los extranjeros residentes. Ya se ha dicho también que a los indocumentados, porque de inmediato salieron también las críticas luego de estas declaraciones. Nancy, te comento que te están escuchando precisamente respecto a las cifras que nos has dado tú, de que serían el tema de los venezolanos presos, que nos indican los expertos que son más de 1 millón, ¿no? Nos indicabas tú que eran menos del 1% de extranjeros que se encuentran en nuestro país, pero en APROSEC, mira, nos están escribiendo de inmediato a precisarnos esto, Nancy. Sostiene que es el 1.5%, ¿no? Indica el señor Ortiz Anderson. Lo tenemos al parecer también en la línea de comunicación. ¿Nos confirmas, Marjorie? A ver, ya estamos con el señor Ortiz Anderson. Buenas tardes. Sabemos que ha estado escuchando lo que venía comentando Nancy Arellano, presidenta de la ONG Beneactiva, y tiene usted un dato que aclararle, me indican. Señor Ortiz, experto en seguridad, lo escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, saludando a Nancy Arellano. El tema es que hay más de 800 venezolanos presos actualmente en diversos penales de nuestro país, pero calculamos que el 1.5 más o menos por ciento de todos los que han entrado, que son un poco más de 1 millón, y últimamente, los últimos meses han aumentado un montón de venezolanos. Es cierto, ese porcentaje es pequeño, pero si sumamos eso, estamos hablando de 15.000 aproximadamente delincuentes que están operando en todo el país que son venezolanos, ¿no? Entonces, no es que sean poquitos, sí, son poquitos en cifras, pero en cifras de personas, cuantificando eso, sale un número de más o menos 15.000. 800 están presos, el resto está cometiendo todos los días lo que vemos en los medios. Entonces, si bien es cierto, la gran mayoría, que es el 98.5, son muy buenos venezolanos, están trabajando,
y todo lo que ustedes quieran, pero ese poquito está haciendo un gran daño porque ya nosotros veníamos con una carga delictiva propia muy fuerte, más lo que han venido ellos a delinquir, obviamente estamos en esa situación de inseguridad. Bueno, ahí está la intervención que quería hacer y al escucharla, a Nancy, al escucharte dar esta cifra, ¿no? De inmediato se ha comunicado con nosotros el señor César Ortiz Anderson, que como conocemos es un experto en seguridad que quería aclarar este detalle. ¿Quieres hacer una intervención adicional? Sí, bueno, es que en efecto ratifica la cifra de 800 sobre 1.000.000, que es de donde viene la cifra del 0,08%, que es la que he señalado, y el establecimiento de los 15.000 me parece que lo dice por las denuncias. La última cifra que ha habido de denuncias hacia venezolanos que ha dado el Ministerio del Interior eran 10.400 de un universo, y el primer causal de denuncia era violencia intrafamiliar. Entonces, sí creo que hay que precisar la estadística y la fuente. Nos encantaría poder saber y compartir datos con el señor. Con todo gusto le pediría a producción si le puede facilitar mis datos. Aquí estamos para colaborar, para contribuir. Y para que puedan actualizar. Es importante que haya bases estadísticas muy claras para evitar, por supuesto, que se generalicen opiniones que vayan en perjuicio de las personas. No, claro, y ambos están de acuerdo que hay un grupo bastante grueso de que, como decíamos, sí son venezolanos que están trabajando bien, de manera correcta, y lo otro, en lo que coincidimos, creo también todos, es que sí, los que cometen delitos sí deberían ser expulsados. Por eso, es más, por lo mismo que digo, la regularización, poder identificar a todo el universo, va a ser siempre la mejor medida para poder salir de dudas, para poder establecer correctamente los programas de acción y los perfiles que pudiesen ser de repente potencialmente peligrosos para el Perú, y eso pasa por vernos a la cara y reconocernos como personas, identificarnos como personas. Bien, les agradecemos a ambos por la intervención que han tenido en contacto y por aclarar también este